Hacía tiempo que no veíamos ningún adelanto en energía solar, pues tenemos a China que acaba de poner encima de la mesa lo último en fotovoltaica. Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Lo que ha puesto China encima de la mesa, más concretamente el fabricante Aico, me parece realmente interesante, porque en este caso no se trata de algo que esté en laboratorio, como hemos visto otras veces, sino que lo tenemos ya en mercado. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Que luego no tengamos que ver esos comentarios de esto no llegará nunca a ver la luz, y nunca mejor dicho en el caso de un panel fotovoltaico. Bueno, pues veamos qué es lo que tiene el fabricante Aico, que dice que ni siquiera le da miedo los paneles de perovskita japoneses. Bueno, pues lo que presenta el fabricante Aico es el panel fotovoltaico Comet 3N72E, y este panel, que desde luego no es pequeño, son 650 vatios pico, pero que en definitiva tampoco es la potencia pico lo que nos interesa, porque sabemos que a medida que lo dimensionemos, más grande, más pequeño, pues tendremos más o menos potencia. Aquí la novedad reside en esa eficacia, en ese rendimiento del panel fotovoltaico. ¿Y de cuánto es este rendimiento? Supera ni más ni menos que el 25%, un 25,2%. Por supuesto, hemos hablado aquí de células que estaban por encima, en laboratorio, pero es que aquí hemos hablado de células que a lo mejor son de perovskita, que todavía están con ello en laboratorio y vete a saber cuándo verán la luz. Desde luego en la calle, los paneles de silicio que vemos no andan mucho más allá del 20-22%. Así que un 25,2, rebasar el 25, no es que sea mucho, no solamente es que sea mucho, sino que estamos hablando aquí de una célula fotovoltaica de silicio. Y ahí es donde está el misterio. Es que la célula de silicio no da mucho más, si es que el techo del silicio anda en poquito más que eso. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el secreto que ha aplicado aquí Aico para coger un panel de silicio y sacar un rendimiento tan alto? Pues te vas a reír cuando te lo cuente. Sabemos que cuando miramos un panel fotovoltaico vemos, lo primero que vemos son la división celular, ¿no? Vemos que hay células independientes y esas células, si nos acercamos a verlas, podemos ver esas barras recolectoras que son las que en definitiva van a recoger ese flujo electrónico y lo van a llevar hasta la instalación, bien sea la batería o bien sea el consumo. Bueno, en cualquier caso, esas barras colectoras, que suelen ser de plata, aunque en este caso son de cobre, no se pueden quitar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Aico en este caso? Pues las ha llevado a la otra cara. Con lo cual ocurre una cosa muy curiosa, y es que si nos ponemos a ver que la barra en sí, la función que tiene es la de recolectar esos electrones, pero no es la de conseguir el efecto fotovoltaico, pues entonces al retirar esas barras ocurre que ganaremos en superficie de captación. Y en este caso, pues si sumamos toda esa pequeña superficie de todas las barras, nos da esa ganancia extra en el rendimiento. Fíjate qué original y qué eficaz. Aunque también te digo, estamos hablando aquí de una célula bifacial. Luego entonces estamos sacrificando la bifacialidad porque la otra cara también rinde. En una célula bifacial rinden ambas caras. Pero sin embargo solo una puede estar expuesta directamente al sol, y en este caso es la que se deja libre de las barras colectoras. Bueno, pues hemos dicho que se trata de un panel de silicio del tipo N, o sea, lo más normal del mundo mundial. Recordemos así por encima en qué consistía una célula del tipo N. ¿Por qué se le llama así? Pues tenemos una célula de silicio, que si fuera tal cual, silicio tal cual, pues tendríamos una célula, como hemos dicho, de silicio que consistiría en un grupo de átomos de silicio y para de contar. En este caso lo que se hace es dopar al silicio con fósforo, de forma que en ese dopado lo que conseguimos es una cara negativa, dado que al dopar hemos conseguido que sobre un electrón, por lo tanto esos átomos ahora son iones negativos, donde está sobrando un electrón de valencia, un electrón que estará deseando saltar esa banda prohibida,
momento en que lo golpea un fotón y es ahí donde conseguimos ese flujo electrónico o lo que llamamos también electricidad. A fin de cuentas, esto viene a ser el efecto fotovoltaico en una pincelada, como quien dice. Bueno, pues llegados a este punto, esto es lo que tiene el fabricante AICO, y que lo bonito de todo esto es precisamente que nos dicen saldrá a mercado en el cuarto trimestre de 2024, es decir, si mis cálculos no fallan, ya estamos en el cuarto trimestre de 2024, con lo cual de hoy a pasado mañana tiene que salir a mercado. Así que esto es lo que tienen. Y por otra parte, está diciendo AICO que tampoco le da miedo esa llegada de la célula de perovskita de Japón, porque para eso dice va a pasar más de 5 años hasta que puedan fabricar a escala. ¿Y por qué? Pues porque la célula de perovskita, que sí es cierto que van a tener unos rendimientos muy altos, más de ese 25%, que también es cierto que van a ser baratas, porque la tecnología de la perovskita pues al final es barata. Pero sin embargo, pues nos dicen que tiene un problema de estabilidad que todavía no se resuelve. Y hasta que no se resuelva, pues una vez resuelto, luego habrá que ponerlo a producir. Con lo cual, calculan aquí que a esto le podemos echar 5 años. Y transcurridos esos 5 años, nos dice AICO, nosotros tendremos ya las células de heteronión, con lo cual pues podremos hacer frente a esa perovskita. Bueno, lo cierto es que las células de perunión, que en definitiva pues vienen a llevar otras cosas además de silicio, y que se caracterizan por aguantar mayor temperatura que las células de silicio, pues no dan ni siquiera ese 25%. Otra cosa es que dentro de 5 años, pues a lo mejor hayan logrado cosas increíbles. Pero a día de hoy la célula de heteronión pues no viene a dar más de un 24 y pico de eficiencia. Así que entendemos que debe ser una célula más barata, a lo mejor, o vaya usted a saber, pero con eso pretenden hacer frente a la célula que viene de Japón, a la célula de perovskita. Bueno, pues desde luego un gran adelanto el de hoy porque no estamos hablando de laboratorio. Hay que distinguir entre dos términos, laboratorio y mercado, o lo que es lo mismo, la técnica y la práctica, el mundo real. Y desde luego lo que manda es el mundo real. Y cuando tenemos un adelanto, un avance tecnológico y que ya ha llegado al mercado, pues desde luego nos ponemos contentos porque ese es el objetivo y en este caso objetivo cumplido por parte del fabricante AICO. Bueno, pues como de costumbre te invito a suscribirte, solo tienes que dar al botón. También te invito a dejar tu opinión más abajo y también te pediría un like para este precioso programa. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.